Bueno, ahí estamos, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, nosotros habíamos trabajado en la última clase todo lo que eran los paradigmas. Y se acuerdan dentro de lo que eran los paradigmas fuertes de la psicología, trabajamos lo que era el conductismo, el paradigma conductista, trabajamos sobre el paradigma de orientación cognitiva, el paradigma humanista, el paradigma psicogenético y el sociohistórico. Son los 5 paradigmas que hemos trabajado, más los paradigmas psicoeducativos. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan esto, chicos? Bueno, esto es para que ustedes puedan ubicarse. En este primer paradigma, que es ¿para qué trabajamos nosotros esto de los paradigmas que yo les explicaba los otros días? Es fundamentalmente para que ustedes puedan comprender, digamos, cómo dentro de cada una de ellas, de estos paradigmas, se han formulado y se han producido diversas teorías en ese campo, digamos, porque este grupo de científicos que han indagado sobre determinados aspectos de la realidad, en este caso los procesos de aprendizaje o el aprendizaje en sí, fue Sorday. Sorday, dentro del campo conductista, dentro de ese paradigma conductista, es quien va a investigar sobre el aprendizaje. Y él lo que hace es formular esta teoría del aprendizaje, del asociacionismo estímulo-respuesta, a la que él le llama el conexionismo, ¿A qué refiere, digamos, Sorday? ¿Recuerdan ustedes también, esto lo hablábamos al principio mientras estábamos esperando el ingreso de todos, hablábamos de que en esta primera parte de la etapa científica, ¿recuerdan ustedes de que habíamos dicho de que en la historia, de que existían estudios ya acerca del aprendizaje en esa época y que esos estudios del aprendizaje los había llevado a cabo Sordain? Sordain es Edward Sordain, también norteamericano, es quien va a investigar, al igual que todos los que pertenecían a este paradigma conductista, va a indagar sobre el aprendizaje con el modelo positivista de la ciencia. Es decir, él también va a indagar con animales, digamos, con animales en determinadas situaciones eh, por las que los hacían atravesar, a partir de los cuales se estudia cómo reaccionan esto. Y en ese sentido, por ejemplo, estudiaron, eh, eh, supongamos con algunos animales hambrientos, en donde se los disponía en jaula para ver cómo ante determinadas situaciones que uno se les planteaba, ellos a medida que ejercitaban, que más, digamos, realizaban cierto recorrido para ver cómo llegar a la situación de salida, ellos allí lo que hacían era, a medida que iban a ver, repitiendo esas conductas, lo que hacían era, se les iba grabando, ¿no? ¿Por qué? Porque a medida que más ejercitaban el camino correcto para llegar al lugar en donde estaba, por ejemplo, en este caso, el alimento, a medida que más ejercitaba eso, que más repetía el camino, más rápido iba a ser en tiempo. Entonces, a partir de esto, ellos, Sordain, va a establecer de que, digamos, el aprendizaje se da a través de estímulos y respuestas. Es decir, cómo frente a un estímulo que se le plantea,
a una persona, a un animal o a quien sea, porque además él la va a reproducir y esto se va a ampliar hacia todas las especies, trabajando con este modelo de ciencia, pero imagínense que estábamos hablando del ser humano. Y entonces, ¿qué es lo que sostienen ellos? De que el aprendizaje es una conexión que se establece entre estímulos y respuestas. ¿Mm? Entendiendo por los estímulos aquello que deviene del ambiente, de afuera al sujeto. Y la respuesta es la que emitiría el sujeto o el animal, pero en función de ese estímulo específico. Entonces, el aprendizaje lo va a definir como una conexión entre los estímulos y la respuesta, o llamado también, dice, entre las unidades físicas y las unidades mentales en distintas combinaciones. ¿No? ¿Qué significaba esto? Que podía ser una conexión donde se eslabonan entre los estímulos. Las unidades físicas son los estímulos, las unidades mentales las respuestas, pero también pueden darse en otras combinaciones, entre dos unidades físicas o entre dos unidades mentales. Pero que el aprendizaje fundamentalmente supone que mediante condicionamientos las respuestas se eslabonan con estímulos específicos. Es decir, las respuestas siempre se van a dar frente a un estímulo. ¿Mm? Por eso es que ellos dicen que está todo controlado por el ambiente. Pero como justamente trabajaba sobre este modelo positivista de la ciencia, todo se controlaba a través de leyes, se formula a través de leyes, es decir, que se tienen que cumplir ciertas leyes para que se produjera el aprendizaje. Ustedes piensen, por ejemplo, cómo en la física o en la química, en todo este tipo de ciencias, digamos, hay ciertos, las formulaciones que se hacen acerca de determinadas teorías están regidas por leyes. ¿Mm? Y en este caso, él va a formular leyes que son primarias y leyes secundarias. Y sí o sí se tienen que cumplir esas leyes para que se produjera el aprendizaje. ¿Qué sucede? Que por un lado, esas leyes primarias, dice, son tres fundamentales. Una es la ley de la disposición, en segundo lugar, la ley del ejercicio y en tercer lugar, la ley del efecto. ¿En qué consiste la ley de la disposición? La ley de la disposición tiene que ver con nuestro sistema nervioso central, en donde él dice que tiene que haber una disposición neuronal, ¿sí?, donde se establezca la sinapsis para que pueda darse ese momento. Pero a esa disposición neuronal, a esa sinapsis, también tiene que haber una repetición. Acuérdense de lo que les contaba esto de los animales, que era lo que sucedía. Tiene que haber una ejercitación, una repetición, es decir, cuanto yo más repito una respuesta, más se fortalece esa respuesta, ¿verdad? Y cuando por ahí no nos va muy bien en ciertas respuestas, en general nosotros tratamos de dejarla a un lado. Estos principios vienen desde acá, cuando hablamos de esto. Entonces, la ley del ejercicio tiene que ver con la repetición. Ustedes recordarán, o por ahí los que son más de otras épocas, cómo se aprendían las tablas de multiplicar en la escuela. Esto por repetición, cuanto más repetíamos, más se fortalecía, por ejemplo, la respuesta. ¿Alguien está queriendo entrar? Así que le doy lugar para que entre. Entonces, acá cuando nosotros hablamos de estas repeticiones es porque justamente se fortalece eso. ¿Mm? Lo mismo
Y la tercera ley tiene que ver con esa ley, con esta de la cual estamos nosotros hablando, que es la ley del efecto. ¿Por qué? Fíjense lo que quiere decir esto, ¿no? Del efecto. Es decir, cómo frente a una disposición neuronal, frente a esta situación en la cual se produce la sinapsis, hay una repetición de eso y entonces las respuestas se van a ir fortaleciendo. Ahora, ¿cuál es el efecto de eso? ¿Qué dicen ellos? Que si una respuesta va, digamos, seguida por algo que es satisfactorio para el sujeto, esa respuesta va a tender a fortalecerse. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué quiso decir él, no yo? Que cuando, por ejemplo, cuando nosotros estudiábamos esto de memoria, por ahí no entendíamos nada de qué era lo que estábamos diciendo, pero no importa, estábamos reproduciendo eso. Lo que hacíamos era, sabíamos de que cuanto mejor dábamos la lección, de esa manera, de memoria, si hemos entendido o no hemos entendido, eso no interesaba, solo que yo reproducía. Y eso, si iba seguido por una muy buena nota, esa respuesta tendía a fortalecerse. Ahora, si esa respuesta muchas veces iba seguido de un castigo, ¿sí? O de algo que no había sido placentero para el sujeto, lo que tendía era a debilitarla, ¿no? Por eso es que dice que si una respuesta, esta tercera ley, que es la ley del efecto, si una respuesta va seguida de algo que le es placentero al sujeto, va a tender a fortalecerla. Pero a la inversa, si le es, si eso, digamos, va seguido de algo que le es displacentero, ¿m? Algo que le es doloroso para el sujeto, ese efecto, ya sea en la escuela o en todos los otros órdenes de la vida en los cuales nosotros aprendemos, lo que hacemos es tratamos de evitarlas. Entonces, lo que va a tratar es de no solo de evitarse, sino también de disminuirse. ¿Mm? Estas son como las tres leyes principales de esta teoría conexionista del aprendizaje. Después también están las leyes secundarias, que son las leyes de respuestas múltiples, de actitud, preponderancia de elementos, de respuestas por analogía y cambio asociativo. ¿Mm? Y, digamos, yo les decía al principio de cómo esta teoría se había sostenido, las investigaciones que se hacen dentro del marco del positivismo, de la investigación positivista. ¿Mm? Alguien más está queriendo entrar. Entonces, acá cuando hablamos de esto, de las ideas, ¿dónde se sostienen? Yo les decía, bueno, si bien ellos investigan justamente bajo este modelo positivista de la ciencia, dentro de lo que son las ideas filosóficas, es decir, ese estatuto epistemológico en la cual se sostiene la teoría, decimos que es el positivismo lógico o también llamado realismo positivo. ¿Mm? ¿Qué dicen acá la gente que estudia, que son los estudiantes de filosofía, están como más ávidos de estos elementos, y también la gente de ciencia de la educación, porque ya han tenido ustedes eh, problemáticas filosóficas? Entonces, cuando nosotros hablamos de estas ideas filosóficas y hablamos de este positivismo lógico o realismo positivo, en realidad, ¿qué era lo que sostenían ellos, digamos? Porque todas estas además devienen de lo que fue, por ejemplo, el empirismo de Luke, ¿m? Que nos remontamos ahí, al asociacionismo. Entonces, el positivismo lógico o realismo positivo devienen de esas raíces. ¿M? ¿Y qué es lo que sostienen? ¿Cuáles son las ideas filosóficas que sostienen estos movimientos? Y ellos dicen que el mundo físico
es sentido por los humanos como real. ¿Y como real en qué sentido? Porque esencialmente es lo que observa a través de los sentidos. Es decir, los realistas sostienen que el hombre, que el mundo físico, sentidos así por los humanos, es real y que esencialmente es lo que observa por medio de los sentidos. Acá no vamos a hablar si yo observo tal situación y a esa situación el sentido, el significado que yo le otorgo después. No, para ello el mundo físico es tal cual aparece frente a nosotros a través de los sentidos. ¿Mm? De allí es que, digamos, ellos, bueno, se identificaron, como les decía, con lo que son los positivistas lógicos, que son aquellos, digamos, procedimientos críticos, eh, que son universalmente válidos, que son naturales y que son empíricos. ¿Mm? Ellos, lo que, como les dije al principio, lo que intentaron hacer era una psicología tan científica como la física. Por eso que ellos igualaron los principios de estímulos-respuesta de la psicología con los principios de causa y efecto de la física, por ejemplo. ¿Mm? Ellos sostienen además que la educación es, digamos, ambientalista o determinista. ¿En qué sentido hablan de la educación como ambientalista o determinista? En el sentido de que, digamos, es el ambiente quien determina al sujeto, no el sujeto al ambiente, sino que nosotros, como personas, estaríamos determinados por ese ambiente. Watson era quien ustedes habrán escuchado, creo que esto se los dije la semana pasada también, pero Watson era quien sostenía aquella frase de que, digamos, de men a mí una persona y yo haré de él un estudioso o científico, haré de él un ladrón o haré de él ¿cómo se llama? Un piltrafa, digamos, ¿no? Es decir, o un vago, un drogadicto, etcétera. Es decir, ¿qué quería significar con esto? Que era él quien determinaba, o él o el ambiente, es quien nos determinaría a nosotros. ¿Mm? Y después volvemos a esta idea de concepto, de sujeto, perdón, que es, a ver un minutito. Tal vez le herví la cocina. Eh, ya vamos a volver a este concepto de sujeto que yo les decía recién, porque tiene como un desarrollo más amplio. ¿Mm? Y acá vamos a ver, así como yo les decía recién, bueno, cuáles son esos conceptos eh, centrales de esta teoría. Habíamos dicho recién, una era las ideas filosóficas desde las cuales se sostiene esta teoría, ¿no? Pero también vamos a trabajar allá, hemos trabajado el concepto de aprendizaje, hemos trabajado la idea de sujeto, bueno, ya vamos a trabajar la idea de sujeto, pero vamos a ver, por ejemplo, qué entienden ellos por la realidad, así como decíamos en esta anterior, digamos, como la educación es ambientalista o está determinada en el sujeto por, por el ambiente, ¿m? El sujeto estaría determinado, perdón, por el ambiente. También hablamos de este otro aspecto, de este otro concepto que es de la realidad. Y para ello, tanto la realidad como la existencia son conceptos idénticos. Es decir, acá no hay una diferenciación en decir, bueno, que la realidad puede ser aquella tal cual yo la percibo y la existencia en relación a otros elementos que yo puedo incorporar allí de lo que es la existencia. No, para ellos realidad y existencia son idénticos, son dos conceptos idénticos. ¿Cómo definen el ambiente? Para ellos el ambiente es exactamente igual el ambiente físico y el psicológico. ¿Por qué? Porque no interesa qué es lo que la persona piensa o hace de un determinado espacio físico o de un determinado ambiente,
sino que para ellos el ambiente es tal cual se presenta. Entonces lo físico y lo psicológico serían idénticos. También tenemos acá el concepto de percepción. ¿Por qué? Porque hasta acá nosotros hablamos de los sentidos. Acuérdense de que ellos dicen de cómo una persona capta la realidad a través de los sentidos. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de percepción, para ellos también la percepción es un acto de tomar una fotografía. Es decir, la percepción es tal cual se presenta esa realidad sin que yo le incluya ningún significado, ningún sentido, nada. La percepción es tal cual un acto de tomar una fotografía. ¿Qué sucede? Y entonces nosotros diríamos, ¿y hay una relación entre el sujeto y el ambiente o entre el sujeto y la realidad? Para ello es, digamos, esta acción o recíproca o interacción, en realidad no se daría esa interacción. Lo que hay, porque cuando nosotros hablamos de interacciones, estamos hablando de algo que va y que viene, es decir, yo interactúo con otra persona en la cual yo emito un mensaje, el otro me recepta y me devuelve, es decir, hay una interacción, hay una relación con el otro. Acá de lo que estamos hablando es, no hay interacción, lo que hay es una reacción alternante del organismo y después del ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Que frente a un estímulo hay una reacción del organismo por parte del sujeto de emitir una respuesta frente a esa situación. Y luego frente a otro estímulo, otra respuesta, y frente a otro estímulo, otra respuesta. Entonces la reacción es alternante, no es que va y vuelve. La experiencia acá es entendida como un proceso de condicionamiento por medio de la cual una persona adquiere una respuesta y nada más. Es decir, no es que la experiencia a mí me sirve como un proceso de revisión para poder tratar de modificar situaciones, que uno puede decirlo desde el sentido común. No, para ellos la experiencia es solamente un proceso de condicionamiento por medio del cual una persona va a adquirir una respuesta nueva, nada más. ¿Sí? Y al igual que la motivación solo deriva de impulsos orgánicos o de impulsos orgánicos en el sentido que, por ejemplo, tengo hambre y busco el alimento para poder satisfacer esa necesidad orgánica que habría. ¿Sí? O de emociones básicas, dice. Tengo ganas de responder, de llorar, lloro. Tengo ganas de reír, me río, pero es frente a ese estímulo que viene desde el otro lado. Son las emociones básicas o de una necesidad de actuar que resulta de ese estímulo. Pero en realidad la motivación siempre va a estar dada por esos impulsos orgánicos o de emociones básicas o de una necesidad de actuar y que resulta de un estímulo. Digamos, esto es, por un lado, lo que nosotros, lo que plantea, lo que se plantea dentro de esta teoría conexionista. Pero también nosotros tenemos, y acá les desarrollo brevemente para que hay alguien que quiere entrar, que es sobre la idea de sujeto, chicos, que ahí nos quedamos un poco también, digamos, con la necesidad de poder desarrollar esto, ¿no? Es decir, en cada una de las teorías nosotros vamos a trabajar la idea de concepto, así como hemos visto el concepto de aprendizaje, que entiende, bueno, cómo se lo concibe a este sujeto del aprendizaje, es decir, a este sujeto que aprende. Y acá, bueno, lo que esto que yo les estaba desarrollando, chicos, es del texto de D.G. Han, que es el capítulo 12, donde ustedes van a trabajar
tanto para esta teoría como para la teoría de la Gestalt de ese capítulo. Y esto es un texto de Raúl Ajeno, que ustedes lo conocen, pero que, digamos, este es otro libro de él que se llama Del tiempo cronológico al tiempo lógico. En donde él trabaja sobre las distintas concepciones de sujeto para en cada una de las teorías. Es decir, nosotros hablamos del conductismo, del cual se desprende la teoría conexionista, y hablamos de lo que es el aprendizaje, ¿no? ¿Cómo aprende este sujeto? Pero ¿y entonces cómo lo concibe esta teoría? ¿Cómo concibe al sujeto? Y en realidad lo concibe al sujeto, digamos, como un sujeto, a ver, se las amplío para que ustedes lo puedan ver allí, lo consideran al sujeto como un sujeto biológico o de la conducta. ¿Por qué lo consideran como un sujeto biológico de la conducta? Porque en realidad este sujeto, digamos, reacciona, como les decía, frente a los estímulos. Y esas reacciones tienen que ver con aquello que aparece, con aquello que nosotros podemos observar. Por eso es que ellos hablan de que es un organismo reactivo, que interactúa en realidad con el medio a partir de los esquemas estímulos-respuesta. Es decir, el sujeto actúa, reacciona, mejor dicho, frente a un estímulo, frente a la cual va a dar esa respuesta. Así es como estos digamos, positivistas o estos realistas positivos del cual deviene esta teoría, hablan de que, por ejemplo, la mente humana, al no poder ello, porque ustedes saben que el positivismo trabaja sobre investigaciones que son eminentemente experimentales, donde trabajan con, digamos, aquello que ellos pueden observar, que pueden medir, que pueden cuantificar. Y todo lo que no esté al alcance de ello, ¿sí? De eso, todo aquello que sea inobservable, para ello no pueden entonces investigar, y eso sería como la caja negra. ¿Qué es lo que le pasa con la mente humana? Para ellos la mente humana es la caja negra, porque es el lugar al cual ellos no pueden ingresar para poder observar. Bueno, a ver, ¿qué sucede hacia el interior de nuestra mente? ¿Sí? ¿Cómo se establecen esas conexiones? Como todo eso ellos no pueden hacerlo, ellos dicen, bueno, para nosotros el aparato psíquico sería una caja negra. ¿Por qué? Porque es inobservable, no podemos nosotros entrar a medir, a cuantificar, a experimentar allí, ¿no? Pero que sí puede ser pensado como un sinnúmero de conexiones que están a disposición del sujeto para poder reaccionar y responder al estímulo-respuesta, ¿sí? De allí es esta idea, digamos, de cuando hablamos de aparato psíquico, no es otra cosa que nuestra mente humana. Y la investigación, para ellos, digamos, jugaron, estamos hablando siempre de este mismo paradigma, dentro de esta misma teoría conexionista, la investigación jugó solamente con las entradas, es decir, con los inputs al organismo, es decir, cómo entran ciertos estímulos al organismo y las salidas, las outputs que son producidas por el organismo, que son las conductas. Las condiciones subjetivas presentes en todo aprendizaje, por supuesto que no han sido tenidas en cuenta para los conexionistas. Y bueno, y allí tienen nuevamente esta idea de que el enfoque epistemológico es positivista, que las investigaciones eran investigaciones experimentales con ciertos dispositivos para poder hacer un control riguroso de las variables independientes. Manejada estas variables independientes que las maneja el investigador o el experimentador,
y las variables dependientes, que son las respuestas del organismo. Esto es con lo que ellos trabajaron, sobre todo con grupos testigos y con un registro minucioso de los datos que iban consiguiendo a partir de eso, ¿no? Y que entonces el aprendizaje se logra en función de conductas que el sujeto ensaya en relación a estímulos determinados, donde lo que va a tratar de evitar son todas aquellas respuestas erróneas, pero sí, digamos, ensayar y ensayar hasta alcanzar la respuesta correcta, la respuesta exitosa. Esta respuesta es recompensada o reforzada para poder establecer la conexión entre ese estímulo y la respuesta. Y el ejercicio exitoso también contribuye a asegurar el mantenimiento del vínculo asociativo entre estímulos y respuestas. Es un modelo mecánico de aprendizaje en el que solo se opera, chicos, por condicionamiento. Entonces, esto es un poco los elementos así fundamentales de las cuales nosotros vamos a